expresado como la sumatoria del voltaje de la resistencia, es decir, R por IM seno de omega t, más el voltaje del inductor, que sería omega L por IM coseno de omega t. Lo que les había comentado era que dejaran este término como una sola función senoidal, que tenían que utilizar esta expresión, ¿sale? Para poder establecer la igualdad. Íbamos entonces a verificar cuáles eran los términos comunes. Por ejemplo, tenemos seno de omega t en la identidad y también seno de omega t igual aquí en esta parte. Se los puse aquí con colores para evidenciarlo un poquito más. Y pues de aquí vamos a sacar de la misma manera las dos ecuaciones que me permitirían determinar el valor para la amplitud, es decir, esa constante A, y el ángulo, ¿sale? Entonces serían básicamente esas dos ecuaciones para resolver. De aquí se puede ver que R por IM es lo que está multiplicando al seno de omega t. Entonces debemos igualarlo con A con phi, que sería pues ya lo que tenemos aquí en la siguiente ecuación, ¿sí? O la siguiente parte del procedimiento. Aquí vamos a tener la primera igualdad. Igual lo pongo de color rojo para que esté consistente, ¿no? Que esta primera igualdad, A coseno de omega t igual a R por IM, la obtuvimos de la multiplicación del seno de omega t. Y la otra expresión, que es la azulita, está el coseno de omega t de los dos lados de la ecuación. Y vamos a tener A seno de phi igual a omega L por IM. Es decir, para que se cumpla la igualdad, se deben de cumplir esta situación. ¿Vale? Luego, de la misma manera, íbamos a dividir 2 entre 1 para calcular el ángulo y obtener la tangente. Aquí la tangente, recuerden, la vamos a definir como el cateto opuesto entre el cateto adyacente para generar nuestro triangulito. Y con esto, pues ya tendríamos en el momento de sustituir eh, nuestro valor de A, que sería este, y el valor de phi, que era la tangente inversa de omega L entre R. Entonces, este es el resultado al que ustedes debieron de haber llegado. Eh, Aquí, igual en el documento, podría tener aquí como un error, porque es omega L, pero todo este término está al cuadrado, ¿sale? Entonces, nada más aquí como comentario de ese punto, ahí el término cuadrado se aplica a omega L, ¿sale? Entonces, este es el resultado al que debieron de haber llegado. Igual les voy a subir el documento en dado caso de que pues no hayan llegado exactamente a ese resultado. ¿Sí? Pero bueno, igual ya lo checan después en dado caso. Bueno, vamos a ver, les voy a compartir. Les voy a compartir simulador. Es un simulador distinto al que con el que estuvimos trabajando la vez anterior en el primer departamental. Este simulador
es de, bueno, nos va a servir para mostrar un poco el comportamiento de nuestros circuitos en corriente alterna. ¿Sí? En este caso tenemos un circuito RL. ¿Sí? Igual también me parece que el link viene en el primer documento que revisamos cuando checamos ahí los criterios de evaluación. Si no me equivoco, ahí viene la dirección. Pero igual lo pueden buscar como falstat.com /circuit /circuit.js.html. ¿Sí? Este link. Aquí pues vienen varios ejemplos. Igual eh, como si tuviéramos osciloscopios. Tenemos aquí algunos componentes que podemos utilizar como resistencia, condensadores, que serían los capacitores, inductores, interruptores, pulsadores, etcétera, ¿no? Entonces igual nada más sería lo mismo que estuvimos trabajando con el primer simulador, pero pues ya de una manera con el diagrama, ¿sí? Como recordarán aquellos simuladores o el simulador que estuvimos utilizando al inicio, estaba, eh, podíamos tener los elementos un poco más parecidos a la práctica, ¿no? En este caso sería solamente en circuitos, el diagrama como tal. Aquí tenemos estos botoncitos en donde nos indica reiniciar o continuar, o igual aquí la velocidad de la simulación, etcétera, ¿no? Le voy a poner aquí, en este caso, reiniciar para ver cómo, cómo representar lo que se nos muestra aquí en la pantalla. Como recordarán, pues estamos trabajando ya con funciones senoidales, ¿sí? Es decir, eh, vamos a tener semiciclo positivo y semiciclo negativo, lo que indicaría que la dirección de la corriente está cambiando. Obviamente, aquí hay una frecuencia, por ejemplo, para las casas de 60 Hz, en donde esa frecuencia me indica que la corriente en un instante de tiempo fluye hacia un lado y en otro instante de tiempo fluye hacia otro lado. Como pueden ver aquí, las cargas eléctricas estarían representadas por los cuadritos amarillos, ¿sí? El movimiento de cargas. En corriente alterna, igual se puede ilustrar aquí de manera muy visual. Pues al final de cuentas solamente las cargas están vibrando, podríamos llamarla así, están vibrando. En una ocasión van, o en un semiciclo van hacia la derecha, en otros hacia la izquierda, etcétera, ¿no? Es decir, las cargas, pues nada más están moviendo de izquierda a derecha, por decirlo de alguna manera, y pues no están circulando como tal en el circuito de corriente directa, ¿no? En el circuito de corriente directa, pues siempre estarían fluyendo en la misma dirección. Aquí se podría decir que están vibrando, que van en las dos direcciones y al final de cuentas el valor promedio, por ejemplo, de la corriente, pues sería cero, o el valor promedio del voltaje también sería cero, así como se les quedó ahí de tarea, ¿sale? Entonces, este, lo que tenemos aquí serían dos gráficas, es como si tuviéramos un osciloscopio, en donde vamos a tener, eh, este es un ejemplo, de hecho, aquí en ejemplos de circuitos, viene la parte del inductor, ¿sí? Que sería este
uno, el siguiente semestre. Entonces igual lo pueden revisar, ¿no? De todo lo que los circuitos que pueden tener. Aquí en esta parte, en el tercer departamental, vamos a estar revisando circuitos de corriente, lo cual pues sería aquí esta segunda sección y aquí seleccionar para este caso el circuito del inductor, ¿vale? Bueno, adicionalmente a eso, pues se puede ver que el circuito se va cambiando de color. Por ejemplo, en ocasiones se pone rojo, en ocasiones se pone verde. Esto también tiene que ver con la dirección de la corriente y las magnitudes, ¿sí? Entre más verde esté, sería la magnitud más grande. Y mientras más rojo esté, será la magnitud más grande también, ¿sí? Entonces, obviamente en direcciones opuestas. Pero bueno, igual eso de los colores como que no nos aporta, creo yo, mucha información, ¿vale? Bueno, aquí en esta parte les había comentado el día de ayer que en el momento de realizar nuestras integrales íbamos a tener que no íbamos a considerar la constante de integración, puesto que la constante de integración nos iba a establecer las condiciones iniciales de nuestro circuito. Por ejemplo, aquí, si nos centramos a los primeros ciclos, que es donde está el transitorio, o igual déjenme reiniciarlo. Para los primeros ciclos, ahí más o menos. Ok. ¿Sí? Podemos ver aquí las dos señales. La amarilla corresponde al inductor y la verde, a ver, permítanme. La amarilla corresponde a la corriente, mientras que la verde corresponde al voltaje, ¿sale? Entonces, el voltaje, pues obviamente el voltaje aplicado, ¿sí? Y en este caso nos está mostrando la información de la corriente en el inductor. Es decir, que cuando el voltaje empieza, cuando empieza nuestra señal verde, vamos a tener que el inductor estaba completamente descargado. Como pueden ver, este sería nuestro tiempo T igual a 0, ¿sí? Que es donde energizamos el circuito. Entonces, como pueden ver, la corriente del inductor está en 0, nuestra señal verde está en 0. Quiere decir que la condición inicial es de que no tiene carga, ¿sí? No tenía una corriente previa. Entonces empezaría a incrementarse la corriente en este intervalo de tiempo, aquí hasta 4.6 milisegundos más o menos. La corriente está más o menos alineado con el voltaje. Es decir, se está incrementando el voltaje y también la corriente, ¿sí? Posteriormente, cuando el voltaje empieza a disminuir, recuerden la tendencia a mantener la corriente del inductor. Entonces, esta inercia que tenía la corriente trata de mantenerse hasta que llega a un valor máximo. Como pueden ver aquí, la corriente está llegando a un valor máximo, pero el voltaje ya viene en tendencia hacia abajo, ¿sí? Aquí tiene una tendencia hacia abajo y la corriente todavía tenía tendencia hacia arriba. Es decir, que ya cambió aquí en un inicio hasta los 4.6 milisegundos para estos valores. El voltaje
prácticamente tienen la misma tendencia que la corriente, ¿sí? Pero conforme va transcurriendo el tiempo, el inductor ya va adquiriendo su carga. Entonces se va a comportar de acuerdo ya a la carga que tiene anteriormente. Entonces, después de un tiempo, que por ejemplo aquí podría ser solamente un ciclo, ¿sí? Ya tenemos que el voltaje y la corriente van más o menos con las mismas, con la misma diferencia, ¿sí? Esta separación que tenemos entre las dos señales es justamente el ángulo de desfasamiento que teníamos hace un momento, ¿sí? En nuestra ecuación era el ángulo phi, es decir, un pequeño ángulo de desfasamiento entre la señal de voltaje y la señal de corriente. En un inicio les digo, el desfasamiento era prácticamente cero, se incrementaba el voltaje, se incrementaba la corriente, que sería pues eh, la parte del transitorio. Ya después, que es el tiempo que nos interesa a nosotros, ya cuando está energizado el sistema, eh, esto me va a generar las ecuaciones que analizamos, ¿sí? Es decir, ya cuando el transitorio se terminó y ya cuando tenemos nuestras señales periódicas, tanto de corriente como de voltaje, ¿sale? Entonces, aquí como pueden ver, para cada instante de tiempo vamos a tener un pequeño desfasamiento entre la corriente máxima y el voltaje máximo, ¿sale? Por ejemplo, aquí, si analizamos el desfasamiento que vamos a tener, es que, por ejemplo, aquí primero llega el voltaje al valor máximo, por ejemplo, aquí en este punto, de 278 milisegundos, y después de un tiempo, la corriente va a alcanzar su valor máximo. Aquí tenemos, por ejemplo, 285 milisegundos. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir aquí con el valor mínimo del voltaje. Ocurre en 290 milisegundos. Y después llega el valor mínimo de la corriente en 296 milisegundos. ¿Sale? Entonces, para este caso, se podría decir que la corriente va atrás del voltaje, ¿sí? Porque primero el voltaje llega a su valor máximo y después de un tiempo la corriente llega a su valor máximo, ¿sale? Eh, Cuando el voltaje llega a su valor mínimo, pasa un cierto tiempo y luego la corriente llega a su valor mínimo, ¿sí? Entonces, por cualquiera de los dos análisis que hagan, ya sea para valores máximos o para valores mínimos, o incluso en el cruce por cero, por ejemplo, aquí nuestra señal verde cruza por cero en 285 milisegundos. Después de un tiempo, nuestra señal de corriente cruza por cero, aquí en 291 milisegundos. Entonces, podríamos decir que la corriente va atrás del voltaje, ¿sale? En este caso. Bueno, vamos a revisar ahora unos ejercicios numéricos para pues verificar cómo es la aplicación de esta ecuación, ¿sale? De esas dos ecuaciones que obtuvimos para eh, nuestro circuito RL y nuestro circuito RC, ¿sale? Bueno, vamos aquí a tener nuestro primer,
ejercicio. A ver, permítanme, creo que este no es el... No, no es el documento que les quería mostrar.